Bien, gracias, paz, misericordia con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas, en Cristo Jesús. Mi nombre es Fernando. Sean bienvenidos a la última parte, al último estudio de Mateo 24. Habíamos comenzado y diciendo que vamos a tener 3 días de estudio acerca de este tema, tratándolo en su contexto y llevando a la audiencia, a ustedes, amados hermanos, hacia una mejor comprensión, ¿no? Entonces, les pido, amados hermanos, que si están ahí los del Facebook, por favor puedan ir mandándonos sus saludos, desde dónde nos están escuchando, qué tal les está pareciendo estos 3 días de estudio. Hoy llegamos a la parte final y les pido también ahí que puedan compartir la señal, compartir la transmisión en vivo a otros pueblos, ¿no? A otros hermanos, hermanas, incluso personas que tal vez aún no conocen del Señor y puedan a través de estos estudios llegar al acercamiento de Dios, porque el fin de eso es llevar también el Evangelio, ¿no? A través de la escatología también se puede predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, saber que Cristo viene, saber que las cosas que vienen a este mundo serán de catástrofe, de juicio, nos llama a ponernos a cuenta con Dios, ¿no? Entonces, hablar de la palabra, hablar de la Biblia, el propósito central es acercarnos a Dios, ¿no? En humildad, en adoración y en reverencia, entendiendo que Él es el Dios soberano, ¿no? Que Él se merece la gloria, la honra por siempre, ¿no? Entonces, aquí también tengo mis hermanos en el Zoom, que están reunidos y han sacado ese tiempo para estar juntamente conmigo acompañándome y esta parte final. Así que les pido ahí los del Facebook, los del Zoom, mis hermanos ahí también, compartan la señal, ¿no? A otros grupos en sus redes sociales para que este tiempo de edificación pueda ser para la alabanza, gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, antes de comenzar, déjenos sus saluditos. Saludo aquí a mis hermanos en Zoom también que están conmigo. Se van sumando mi hermana Clara, mi hermana Hermelinda, mi hermano Ismael, mi hermana Marta, mi hermana Maruja, mi hermano Melvin, que ya se están sumando poco a poco, ¿no? Tenemos un grupo de estudio. Si a ti te gustaría participar y pertenecer a nuestro grupo, escríbenos ahí en el grupo o en la comunidad de Facebook, para contactarte con nosotros y también nosotros brindarte mayor información acerca de lo que el ministerio es, ¿no? Este ministerio se ha levantado, se ha edificado con el propósito de alimentar, de servir a la grey del Señor, llevándole la palabra de Dios, ¿no? Tenemos estudios, por ejemplo, el discipulado básico. Si tal vez tú eres una persona que está empezando, un creyente que ahí está teniendo, dando sus primeros pasos de fe, tenemos un curso de discipulado básico donde estamos empezando introducción a la Biblia, qué es la Biblia, quién es Dios, sus carácter, la salvación, cómo interpretar la Biblia. Entonces, tenemos un curso completo ahí, ¿no? Incluyendo material gratuito. También tenemos un estudio a las 2 cartas de Pablo a los tesalonicenses, un estudio expositivo, como también la carta a los filipenses, ¿no? Tratándole todo en un contexto de las cartas de la prisión. También, amados hermanos, tenemos un estudio titulado Síntesis y Panorama del Antiguo Testamento que actualmente estamos llevando, ¿no? Con mis hermanos del Zoom cada lunes y viernes, ¿no? En ahí estamos tratando el tema central, el panorama del libro y cómo los libros del Antiguo Testamento se conectan y van a aportar a toda la teología que está arrojando la Biblia. Así que tenemos estudios para tu mejor comprensión y también tu alimento espiritual, ¿no? Se vienen muchos más estudios para la gloria de Dios y si Dios así nos permite, continuaremos edificando al pueblo. Así que te pido oraciones por el ministerio y si algún video te ha edificado, te ha ayudado en tu vida espiritual, te pido que ores por nosotros y que Dios siga proveyendo los materiales, los recursos y la salud para seguir llevando el mensaje de Dios, ¿no? Una vez más, ahí mis hermanos del Zoom se van conectando. Saludos, bendiciones. Ahí los del Facebook, déjenme sus comentarios, sus reacciones acerca de cómo han visto todos sus estudios, qué les está pareciendo. Hay preguntas, hay dudas. Todo eso déjenmelo ahí, las reacciones y vamos a estar viendo también al finalizar de esto cómo han tomado estos estudios, ¿no? Entonces esperemos que ha sido de bendición y que Dios se
glorifique a través de las enseñanzas y a través de su palabra. Para los que se van conectando y los que están aquí en el Zoom, una vez más, mi nombre es Fernando, soy un siervo del Señor, por su misericordia, por su gracia, y desde acá, desde Bolivia, estamos llevando la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a comenzar sin más, ya ahí veo que ya está en Facebook transmitiéndose en vivo, entonces vamos a comenzar, ¿ya? Porque hoy llegamos a la parte final, hoy concluimos este estudio, ¿no? Ok, más adelante respondemos preguntitas, ¿ya? Vamos a comenzar, ¿les parece? Entonces vamos a ir a nuestras diapositivas de apoyo, a nuestras diapositivas de ayuda, ¿ya? Entonces, vamos a ir a nuestra diapositiva y ahí es donde vamos a tocar el punto. Bien, amados hermanos, habíamos comenzado con la parte de una pregunta, ¿no? Acerca de los evangelios, acerca del propósito de los evangelios, ¿no? Entonces, quiero que tomemos esta pregunta y refresquemos nuestra memoria, ¿no? A ver, vamos a la pregunta que es, ¿por qué tenemos cuatro evangelios? ¿Por qué tenemos cuatro evangelios? Perdón, ahora sí creo que hemos tenido un problemita acá. Ahora sí, ok. ¿Por qué tenemos cuatro evangelios? Empezábamos de esta pregunta, ¿se acuerdan? Y entendíamos que tenemos cuatro evangelios porque Dios siempre tiene un propósito al inspirar cada libro del canon que tenemos el día de hoy, ¿no? Entonces, concluíamos que los cuatro evangelios no son meras repeticiones, no son meras comparaciones, sino que son aportes que van a ser de la persona de Cristo, ¿no? Entonces veíamos básicamente que el aporte que hacen los cuatro evangelios es la siguiente, ¿no? Entonces vamos a nuestra siguiente diapositiva y veíamos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan van a aportar de Cristo diferentes características. Mateo presenta a Cristo como rey, Marcos presenta a Cristo como el siervo, Lucas presenta a Cristo como el hombre, va a poner énfasis en la humanidad de Cristo y ahí Juan va a presentar a Cristo como Dios, va a colocar importancia en la divinidad del Mesías. También habíamos visto la estructura y les pido, amados hermanos, que esto se anoten. Si ahí estás tú con tu celular, toma una foto ahí a la pantalla, porque esto es lo que estamos desarrollando. Hemos estructurado los capítulos 24 y 25 en 6 puntos. Y estos 6 puntos son los que estamos tocando. La primera es la destrucción del templo. Segundo, la pregunta de los discípulos. Tercero, la respuesta de Jesús. Cuarto, señales ante su imponente regreso. 5, ilustraciones sobre la etapa final. Y por último, el rey ha vuelto. Entonces, grábate eso, anótalo, tómale una foto ahí a tu pantalla, porque esto es lo que estamos desglosando, ¿ya? Recuerda que te dije al principio que vamos a ir con calma, ahí por puntos, no utilizando un desorden, sino vamos a ir con calma, ¿no? Entonces, vimos hasta el punto 3 el día de ayer, pero vamos a repasar un poco porque hubo una pregunta que quiero responder. Punto número 1, la destrucción del templo, ¿no? Vimos ahí el lamento de Jesús y el abandono de Israel, ¿no? Entonces vemos ahí que Jesús, saliendo de la conversación que tuvo con los fariseos, con los grupos religiosos, habla a toda la nación de Israel y le dice que por haber tenido esa dureza y no haber querido que el plan de Dios sea juntarlos, reunirlos, a como aquella gallina junta a sus polluelos, pero no quisieron, rechazando al Mesías, el Mesías se iría. Cristo se iría diciendo que la casa será dejada
desierta, ¿no? Entonces Jesús hace un lamento ahí saliendo del templo por toda Jerusalén y su dureza espiritual. También veríamos que el Hijo, en este caso Cristo, daría una profecía acerca de que Él volvería, ¿no? El Hijo volverá y entonces el pueblo lo recibirá. Dice Mateo capítulo 23 en sus últimos versículos que entonces desde ahora no me verán, sino hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ahí vemos que aunque el Hijo estaría abandonando la casa de Israel porque dos días después moriría en la cruz del Calvario y comenzaría una nueva dispensación, pero él también les habla a los mismos judíos, a la casa de Israel, como lo dijo, por su rechazo me voy, pero volveré y ustedes reconocerán a su Mesías, a su rey, ¿no? Vemos también que más adelante él predice la destrucción del templo, ¿no? Él dice que a los discípulos que de todo el templo no quedará piedra sobre piedra, destruyendo así o dándole una estocada final al culto religioso de Israel, que era lo más importante y lo distinguía de las demás naciones, ¿no? Avanzamos y vemos el punto 2 de nuestra estructura de los 6 puntos y vemos ahí la pregunta de los discípulos, ¿no? Entonces veíamos en Mateo capítulo 3, 24, perdón, verso 1 al verso 2, cómo los discípulos venían ya con corazones persuadidos. Ellos, escuchando la conversación increíble que tuvo Jesús con los fariseos y los grupos religiosos, acusándoles su depravación y su hipocresía espiritual, ellos vienen con unos corazones persuadidos, porque aunque Jesús estaba hablando de los fariseos, de los sacerdotes, de los escribas y todo el grupo religioso, también eso tenía que impactar el corazón del pueblo y los discípulos eran parte del pueblo. Entonces, vienen de esa conversación persuadidos por las palabras de Jesús al grupo religioso y al pueblo y se refugian en lo más sagrado que ellos tienen, el templo. Y es ahí donde Jesús predice la destrucción del templo y no quedará piedra sobre piedra. Y ellos, en el verso 3 se acercan a Jesús con corazones turbados, temerosos, y le preguntan al maestro. ¿Mm? ¿Qué preguntan? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y de ahí nosotros sacamos el texto base, el texto clave en el cual va a girar todo Mateo 24 y va a tener su desenlace en Mateo 25, ¿no? Estamos repasando lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, en nuestra división 3 que hicimos en nuestra estructura, que te dije que anotes o que le tomes una foto, porque eso es lo que estamos desarrollando, avanzando tuvimos en el punto número 3 la respuesta de Jesús. Tras la pregunta de los discípulos, Jesús responde. Él se sienta en el lugar conocido como Monte de los Olivos y va a dar la respuesta, ¿no? Entonces vamos a entrar un poquito a eso. Anote esto, por favor. Las señales antes del fin, tiempo de la tribulación, intensidad de la tribulación y el engaño en la tribulación. Para los que están en Facebook, para los que están aquí en el Zoom, tómenle ahí una fotito o anótense, porque esto es lo que vamos a desarrollar. Jesús responde y nosotros hemos dividido para que entendamos mucho mejor en 4 aceptos su respuesta. Jesús va a hablar de las señales antes del fin, del tiempo de la tribulación, de la intensidad de la tribulación y del engaño en la tribulación. Repito, las señales antes del fin, tiempo de la tribulación, intensidad de la tribulación y el engaño en la tribulación. Muy bien, ahí dejamos de compartir. Entonces vamos a entrar con esto que ya lo habíamos visto ayer, pero vamos a cimentar hoy día porque
ha surgido algunas preguntas, algunas dudas que mis hermanos han tenido y hoy vamos a un poco reforzar. ¿Les parece? Espero que estén atentos. Muy bien. El primer punto, ¿cuál era? Señales antes del fin. Y voy a pedir a mi hermana Marta que se busque Mateo 24, verso 3 al verso 8. Esta sección de la escritura de Mateo 24 nos va a apuntar a dónde? A las señales antes del fin. Porque ¿cuál era la pregunta de los discípulos? ¿Qué señal habrá de tu venida? Entonces, la pregunta es las señales. Entonces Jesús responde, muy bien, estas son las señales. Ahora, antes que lea a mi hermana, entienda lo que dijimos esta reunión que pasó el día de ayer. Hemos entrado ya a la escatología, a los tiempos finales. Por lo tanto, tu mente manténelo en la escatología. Estas cosas son profecías, son tiempos escatológicos, son tiempos del fin. Y nuestra mente tenemos que mantener eso. Muy bien. También decíamos el día de ayer, el día de ayer, que todo Mateo 24 se cumple en la última semana de la profecía de Daniel de las 70 semanas. Por lo tanto, desde, desde donde estamos comenzando, vamos a entender eso, ¿ya? Y antes de eso, quiero que vayamos a esta diapositiva, hermana Marta, un momento, por favor. Refrescaremos la memoria para entrar porque hoy acabamos y esto tiene que ser congruente, ¿ya? A ver, ¿nos recuerdan esta diapositiva? A ver, no, esta. ¿Qué les dije acerca de Mateo 24? Mira, la distribución que hemos hecho es esta. ¿Te acuerdas la clase de ayer? Dijimos que Mateo 24 tiene su escenario y su cumplimiento en los 7 años de tribulación. Las señales antes del fin de mi hermana que va a leer en estos momentos, aquí tiene su cumplimiento, ¿no? En el comienzo de la gran tribulación o tribulación también conocida, ¿no? O los 7 años de aflicción. Así que estamos en este primer punto, las señales antes del fin. Muy bien, adelante. Leeremos el texto. Mateo capítulo 24, verso 3 al verso 8. Adelante, hermano. Amén, hermano. La palabra del Señor dice así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Muchas gracias, Amén. hermana. Amén. Entonces entendamos lo siguiente. Jesús comienza la respuesta de su segunda venida, de la instauración del reino, hablando de las señales que habían pedido los discípulos. Jesús va a dar las señales. ¿De dónde? De la segunda venida. Y por la profecía de Daniel entendemos que este tiempo solamente tiene 7 años. Ahora, hay algo que dijimos ayer que tal vez a muchos les causó novedad. Dijo, no, hermano, esto se está cumpliendo, estamos viendo guerras, rumores, pero a ver, vamos con calma y entienda, utilizaremos el, ¿cómo se dice esto? El raciocinio, la razón, el sentido común. Si ya hemos detallado claramente que está hablando a judíos en un contexto judío, hablando del reino prometido a Israel, de su segunda venida, yo no entiendo por qué esto lo aplicamos ahora. Hace 50 años seguían hablando acerca de los principios de dolores, ¿sí o no? No entiendo. Es más, yo no entiendo por qué esta parte tiene que aplicar al tiempo de la iglesia
cuando esta parte está aplicando para el tiempo del fin, los 7 años tras la segunda venida de Cristo. Tampoco entiendo por qué otros hermanos interpretan que la iglesia está aquí cuando vemos que está hablando de judíos. Día de reposo, el inicuo sentado en el trono de Dios, es decir, en Israel, escapen. La oída es para los discípulos judíos, la predicación del reino es para Israel. Vemos un contexto completamente judío y no entiendo por qué ciertas partes habla de la iglesia, luego vuelve a los judíos, luego vuelve a la iglesia porque dice uno será tomado, otro será dejado. No entiendo. Si habla de los judíos, ¿por qué mezclamos con la iglesia? O habla de la iglesia o no habla de los judíos, o habla de los judíos y no habla de la iglesia. Hemos comprobado en la primera lección que Mateo escribe su evangelio a judíos que ya conocían parábolas, la Torá, la venida del Mesías y conocían cómo tenía que establecerse el reino. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían el Antiguo Testamento, conocían muy bien. Le escribe a ellos, la primera audiencia, y les va a hablar a ellos acerca de las señales antes del cumplimiento del fin. Ahora, decir que esta parte se ha cumplido ahora, vemos guerras, pestes, hambres, es una equivocación. ¿Por qué? Porque, hermanos, estas señales del fin se están cumpliendo en un futuro cuando comience los 7 años de tribulación. Te voy a dar un ejemplo para que entiendas. Supongamos que una mujer que es costurera, que hace prendas, sus amigas le dicen, hey, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te casarás? Y ella le dice, mira, me voy a casar en algún día, no diré nada, pero habrá señales. ¿Y cuál va a ser la señal para que mis amigas, para que ustedes amigas, entiendan que ya cerquita me voy a casar? Cuando me vean a mí, que tengo la profesión de costurera, costurando un vestido de bodas, esa es la señal. ¿Cuál señal? De que ya me caso pronto. Entonces, las amigas, los amigos, ven a la mujer costurando un jeans, no sé, una falda, una blusa, ¿no es cierto? No es la señal. No es la señal que la mujer dijo, porque la mujer, ¿qué dijo? Cuando me vea costurar un vestido de boda, entonces sabrán que esa es la señal de que hay una boda, de que me caso. Pero vemos costurando otras prendas, otras prendas, otras prendas. No hay. Pero cuando llega el evento que ella dijo, el vestido de bodas, la gente que entiende. Muy bien, pronto se viene la boda. ¿Te das de cuenta? Algo similar está pasando aquí. Jesús le dice, antes de mi venida va a haber señales específicas. ¿Cuáles son? Guerras, pestes, hambres, falsos cristos. Ese evento es antes de mi segunda venida. Esas señales anteceden a mi segunda venida. Por lo tanto, estas señales son señales que se van a cumplir al comienzo de los 7 años de tribulación. Y ahorita vamos a concluir con esto, pero vayamos con el ejemplo que te da. Entonces alguien dirá, pero hermano, los terremotos que estamos pasando, que han pasado hace muchos años, las pestes, el coronavirus, ¿acaso no es un cumplimiento de Mateo capítulo 24, verso 3 al verso 8, principio de dolores? No, porque las hermanas que son mamás saben muy bien que antes del parto hay contracciones. Ahora, las contracciones no duran pues años, no duran tiempo largo. Las contracciones es una señal de que ya cerquita está el alumbramiento, ¿sí o no? Ahora, si estas señales de Mateo 24, 3 al 8, se hubieran cumplido hace 50 años, hace 1000 años, en 1948, en la Segunda Guerra Mundial, cuando era más probable que Jesús venga, me estás diciendo que estas señales específicas se han cumplido hace 1000, hace 500, hace 200 años atrás y estamos viviendo en estas señales, ¿cuánto tiempo? Más de 100 años, más de 200 años. Pero la escatología dice que estas señales solamente ocurrirán dentro de un periodo de 7 años.
Mira, vamos a ir a la pantallita y ahorita vamos a cimentar contexto. Vamos con calma por eso. Mira la pantalla. ¿Qué dijimos? Estas señales de las cuales Jesús está hablando está dentro de los 7 años de tribulación. Guerras, hambres, pestes, muerte, falsos cristos. Esa señal específica está dentro de los 7 años. Muy bien, agárrate de ahí, agárrate de ahí. Entonces, ¿cómo sabemos que es algo específico? Como el ejemplo que te di, cuando me vean haciendo mi vestido de boda, es algo específico, una señal específica. Esa señal específica es esto, Mateo 24, 3 al verso 8. Ahora, escúchenme bien, para cimentar. ¿Cómo sabemos que es una señal específica y es el comienzo de la gran tribulación de los 7 años? Porque estas señales, escuche, son los sellos. Son los sellos. Por favor, atentos. Los falsos cristos es una muestra clara del primer sello de la falsa paz, de la mentira que el anticristo traerá al mundo entero. Después, ¿qué dice? Guerras y rumores de guerras. ¿A qué te recuerda esto? El segundo sello. Se le dará una espada para que quite la paz sobre la tierra y coloque unos contra otros. Lo tercero que dice es hambre. Hambre en toda la tierra. ¿Y a qué te recuerda eso? Al tercer jinete, al tercer sello, donde ¿qué dice? 2 libras por un denario, ¿no? Y hambre completa. Y cuando dice ahí pestes, pestilencias en diferentes lugares, ¿a qué te recuerda? Al cuarto sello. A ver, vamos un momento ahí. Vamos un momento ahí. Apocalipsis capítulo 6. Atiende, por favor. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, verso. Vamos a ver el cuarto sello. Y mira cómo la Biblia se conecta en el sentido escatológico. Vemos el verso 12, perdón. Vamos a ver el verso 7, 6, 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, guerra, para matar con hambre, que dijo Mateo 24, hambre, con mortandad, pestilencia, enfermedades, y con las fieras de la tierra. ¿Te das de cuenta? A veces tomamos Mateo 24, 3 al 8 y decimos, aquí está habiendo guerra, aquí está habiendo hambre. Y se está cumpliendo. Hermano, este cumplimiento es profético y nos habla de los sellos, porque los sellos son el comienzo, la inauguración de qué? De la gran tribulación. Y todos sabemos que los sellos se van a cumplir en los 7 años de tribulación. Ten cuidado con aquel predicador o aquella enseñanza que dice, hermanos, el caballo blanco ya está acá, los falsos cristos, ¿no? El segundo caballo ya está, ya estamos pasando porque hay guerras y todo eso. Error. Ten mucho cuidado porque nada de la profecía de la última semana de Daniel se está cumpliendo, porque no es posible que el primer sello se haya abierto, no sé, hace 10, 20 años y el segundo sello se abra después de 10, 15 años. Es imposible. ¿Por qué? Porque todos los sellos, ¿en qué tiempo se tienen que abrir? 7 años. No puede ser posible. Hay que tener orden escatológico. Cuando tú no entiendes las profecías del Antiguo Testamento, profetas mayores, profetas menores, y lo complementas con el libro del Apocalipsis y los temas escatológicos dentro del Nuevo Testamento, vas a hacer un desorden. ¿Te das de cuenta? Ahora, respondo lo siguiente, una vez enseñando esto. Entonces, hermano, lo que estamos viviendo ahora ¿no es el cumplimiento? No. ¿Pero qué es? Un acercamiento. Con esto no digo, hermano, nunca va a pasar, que va a pasar 3.000, 4.000, 5.000 años. No. Todo lo que estamos viendo, no hay duda de que es un acercamiento. Nos estamos acercando a la parte final. No hay duda. Pero decir que se está cumpliendo Mateo 24, 3 al 8, eso es un error. Porque esto es una señal
específica, que son los sellos que van a aperturar los 7 años de tribulación. ¿Sabías eso o no? Hay que tener orden bíblico, paciencia. Entonces, hermano, ¿qué dije? Alguien me decía, ¿no? Entonces, nada se está cumpliendo. Los terremotos, guerras, todo eso, siempre va a haber, no sé el cumplimiento. A veces piensan así, malinterpretan lo que yo digo. No, repito una vez más, las guerras. Hermano, ¿había guerra antes de que Jesús venga? Claro. ¿Había enfermedad? Claro. ¿Había hambre? Claro. Todo eso sigue va a haber. El mundo sigue va a haber guerras, rumores, hambres, pestes, enfermedades. Va a haber. Pero el cumplimiento de Mateo son los sellos que aplica al inicio de los 7 años de tribulación. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué dijo Pablo en cuestión a esto? ¿Él esperaba el arrebatamiento, sí o no? En Pablo en Tesalonicenses dice que nosotros, él se incluyó. ¿Qué nos indica eso? Y todas las epístolas de Pablo dicen eso, que nosotros estamos en tiempos finales, que la venida del Señor está cerca. Nadie duda eso, nadie está dudando eso. Lo que estamos poniendo aquí es un orden. Ayer alguien me dijo, no, hermano, se está cumpliendo, Mateo, se cumplió. No, recuerde una cosa, esto se cumple en los 7 años. Y número dos, nadie niega. Yo mismo, según la palabra de Dios, que nos dice que el tiempo está cerca. Todo se acerca. Es como el ejemplo que te di, ¿no? La mujer costuraba, no sé, una falda, una blusa, alguna otra piedra, pero poco a poco se acercaba a qué? A costurar su boda, la señal que nos dio, el vestido de bodas. ¿Te das de cuenta? Todo lo que estamos viviendo se vivió en toda la historia humana es un acercamiento al fin, no hay duda. De eso no hay duda. Cristo puede venir en cualquier momento. Ya, ahora, aclarado eso, hermanos, quiero que me pongan atención. ¿Por qué los judíos piden señales? Para que te des de cuenta que es en un contexto judío. ¿Los judíos estaban muy relacionados con las señales? Claro. ¿Por qué ellos dicen, qué señales? Porque había o no había señales para su primera venida. A ver, los del Zoom y los del Fake les respondan. ¿Había o no había señales de su primera venida? Los del Zoom. ¿Había o no había señales? Sí, había, hermano. Sí, Había. sí Había. había. Ujú. Exacto. Gracias, mi hermanita. ¿Qué señales había? Nacerá en Belén, ¿sí o no? La estrella que seguirá al nacimiento, por las cuales se rigen los magos, los astrónomos, siguen esa estrella de David. ¿Había señales? Iba a haber señales. Tenía que hacer un anuncio como el profeta prometido futuro de Deuteronomio 18. Tenía que haber señales, que era el Hijo del Hombre. Por eso los fariseos cada vez que le dijeron, ¿qué señales haces? Muéstranos señales, ¿sí o no? ¿Y qué le responde Jesús? Voy a parafrasear para que entiendas. Ustedes son unos tontos, porque entienden el cambio de estación. Miran el cielo y dicen, lloverá. Miran el cielo y dicen, no lloverá. Se dan de cuenta porque ven las señales, pero no se dan de cuenta que yo ya hice las señales, mis milagros, la predicación, mi testimonio, todo está dando señal de que el Mesías ha llegado. ¿Y qué les dice Jesús? Generación de víboras, señales quieren, señales no se les dará, más la única señal, ¿cuál será? Como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y por 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra por 3 días y por 3 noches. ¿Te das de cuenta que los judíos sí entendían las señales? Ahora, haciendo un paréntesis, hermano, para la iglesia no hay señales. Yo no entiendo por qué la iglesia está buscando señales. Y ahí están predicadores en YouTube, ahí anunciando señal número uno que se ha cumplido. Israel restablece como nación. Señal número dos, ¿no? Apostasía. ¿En qué parte el apóstol Pablo, en sus 3 epístolas, nos dice como Jesús a los judíos? Estas serán las señales. No, para la iglesia no hay señales, para el arrebatamiento no hay señales, porque lo dije en el gráfico del día de ayer, ¿te acuerdas? El tiempo, la dispensación de la iglesia es
indeterminada, no lo sabemos. Puede pasar 500, otros 2000 años, 1000 años, 50, 10, no lo sabemos. No hay señales, no hay señales. Así que decir que la iglesia está, la venida de Cristo, el arrebatamiento está cerca, colocando señales como la reconstrucción de Israel como nación, la apostasía, todas esas cosas, hermanos, solamente es ir a sacar la Biblia fuera de contexto, a nuestras propias interpretaciones. Yo creo que estamos en el tiempo final porque Israel ya se ha reconstruido, porque veo apostasía, ¿no es cierto? Paciencia. Tengan orden bíblico escatológico. A la iglesia no se le dio señales. La única mandamiento que se le dio, ¿cuál fue? Id y predicad el evangelio a todo el mundo, anunciándoles que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y muchos se salven. Ese es nuestro único propósito, no mirar señales, no mirar acontecimientos. No, ¿qué dijeron del coronavirus? El coronavirus, después de esto ya Jesús viene, estamos viendo esto, estamos viendo que se está detectando la temperatura en la frente, en el brazo, ¿ve? Eso es la marca de la bestia. Y se hicieron tantas ideas y al final el coronavirus pasó. ¿Fue esa la marca de la bestia? ¿Ve cómo hacemos un desorden por no tener orden escatológico? Pero cuando yo te enseño desde aquí, hermano, ya no busques señales, no digas apostasía, Cristo viene. No. Nuestro propósito, ¿cuál es? Predicar el evangelio. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sabemos. Solamente Dios sabe cuándo la trompeta sonará y Él volverá por nosotros. Hasta ese entonces, ¿qué dijo Pablo a los tesalonicenses? En cuanto de las ocasiones y las sazones, no es necesario que ustedes sepan, dice. Él vendrá y punto. Nada más. No busquemos señales. No caigas en las alertas de algunos falsos maestros y algunos buenos maestros que con susceptibilidad quieren ahí, ¿cómo se dice? Quieren esto, tocar el corazón de los creyentes y muchos los hacen confundir y están mirando periódico, televisión. Rusia con esto, rumores de guerra, Jesús ya viene. No, eso es, no es lo que Jesús quiere para la iglesia, nuestro Dios. Él quiere que anunciemos el evangelio, porque como Pablo dice en Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Palabra fiel y digna de ser oída es esta, que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Ese es el mensaje que tenemos que dedicarnos constantemente a predicar, que hay salvación en Cristo Jesús. Y para eso, hermanos, no necesito intimidar al pueblo. Mira esta guerra, mira esta peste, mira este falso profeta, mira esta apostasía. No necesito eso. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es poder para salvación. No necesito impactarte con miedo. No necesito asustarte. Lo único que tengo que decirte es que tú eres pecador y que estás destituido de la gloria de Dios y que Dios en Cristo está reconciliando al mundo entero, como si Dios rogase a través de nosotros, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje de la iglesia. Pero cuando lo inclinamos a lo fanático, a lo profético, a lo apocalíptico, miedo, susceptibilidad, y la gente no se convierte. ¿Te das de cuenta? Cuando desviamos los propósitos de la iglesia. Entonces, hay que tener un orden bíblico. ¿Señales los judíos lo entienden? Claro, entendían las señales. ¿Había señales para la primera venida? Sí. También habrá señales para la segunda venida. ¿Para quiénes? ¿Quiénes lo van a entender? Los judíos. Y no solamente por lo que Jesús va a tocar, porque el Antiguo Testamento toca señales de la venida de Jesús. Y lo vamos a ver más adelante. Así que concluimos. Para aquellos hermanos que dijeron, no, hermano, se cumple que está viviendo. No, no se cumple. Esta señal específica se cumple en el inicio de los 7 años de tribulación. Lo que estamos viendo que es un acercamiento al evento final. Nadie duda que estamos cerca. Cada vez nos acercamos. Pablo, ¿qué dijo? En una de sus cartas. Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Pablo esperaba el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque él entendía que ya Dios puede venir en cualquier momento. Ese nomás tiene que ser nuestro corazón. No mirando señales, no mirando eventos, sino diciendo, Dios vendrá en días buenos o en días malos. Cuando Él le plazca, Él vendrá. Nada más. Y predicar a la iglesia y a las naciones el evangelio de Cristo.
Muy bien, espero que ahí me hayan entendido. Quería cimentar todo eso. La segunda respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Tiempo de la tribulación. Tiempo de la tribulación. ¿Alguien está con Biblia ahí en el Zoom? Ayúdeme a leer. Em, Capítulo 24, verso 9 al 14. Hermana Marta, adelante. 24, 9 al 14. Amén. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Amén, Entonces, gracias. Hasta ahí nomás. sí, amén. Entonces, vimos hasta ahí palabras claves. Jesús responde, señales antes del fin, Mateo 23, 24, 3 al 8. Luego va a decir el tiempo de la tribulación, persecución, maldad, enfriamiento. Y tocamos dos palabras claves. El amor de muchos se enfriará. ¿Cómo hemos aplicado eso? El papá ya no ama a su hijo como antes. El esposo ya no le ama a la esposa. Ahora la infidelidad es común y lo aplicamos al amor del hombre. No, pues. Porque ¿qué dijo Jesús en el contexto que vimos en la lección número 1? Está hablando del enfriamiento espiritual de Israel. El amor que se enfría aquí no es el amor filial, no es el amor eros, es el amor ágape. El amor que se enfría es el amor a Dios, la confianza en Dios del pueblo de Israel. No entiendo por qué esto lo aplicamos, ya no amamos a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestro hijo, se está acabando el amor al mundo, al prójimo, al pobre que mendiga, ya no le damos, más bien le tiramos con piedra. ¿Por qué lo aplican a lo filial? Recuerda que cuando estudiamos la Biblia tenemos que ir con una mente teológica y estudiando el contexto. Jesús está hablando, se levantarán falsos profetas, que por culpa de estos el pueblo se enfriará espiritualmente, no tendrán el amor a Dios, su amor ágape de confianza, de lealtad, de esperanza a Dios se va a enfriar. ¿Por qué? Por haberse multiplicado la maldad de los líderes religiosos que van a llevar al pueblo a ser engañados, entregándose a lazos del anticristo y haciendo pacto y alianza con él, dejando la confianza de Dios, colocando la confianza en un hombre, en este caso el anticristo. Entonces, el amor de muchos se enfriará, no significa que no amaré a mi hijo, ya no le amo a mi esposa, la infidelidad está, el amor de muchos se enfriará. Padre y madre no aman, hijo, etc. No, no se refiere a eso. No entiendo por qué lo aplicamos a lo filial y a lo eros cuando esto habla de un amor de fe. Por eso se acuerdan la historia de Lucas capítulo 21, si no me equivoco, 18:8, cuando Jesús cuenta una parábola, ¿se acuerdan? De la viuda que pide justicia a un juez injusto, ¿no? La viuda le pedía, hazme justicia, hasta que el rey, por tanta insistencia, dice, muy bien, haré justicia, ¿no? Y Jesús, ¿cómo concluye? ¿Acaso mi pueblo escogido que no clama, que no lamenta, yo no le atenderé? Yo no seré como este juez injusto, sino seré justo y escucharé el clamor de mi pueblo. Pero ¿cómo cierra Jesús? Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe? ¿Hallará fe? Dice, ¿sí o no? ¿A qué se refiere? A un enfriamiento espiritual, a una falta de amor, de confianza a Dios del pueblo de Israel. ¿Te das de cuenta? Cuando leemos la Biblia, se nos aclara un poco la mente. Pero había otro término que veíamos, más el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Concluimos eso, amados hermanos, que la perseverancia de la salvación no aplica a lo soteriológico, a la salvación del alma, sino a la salvación del cuerpo, a huir, escapar de la persecución que se viene más adelante cuando él dice, se sentará aquel inicuo y habrá la persecución. Huyan, escape, perseveren para salvar sus vidas. A eso se refiere. El que persevera hasta el fin, preservará su vida.
No está hablando de salvación del alma, tampoco está aplicando a la iglesia. Perseveren, cambien su manera de vestir, quítense esos, como le dicen ahora, ¿no? Sin aretes, dejen de usar TikTok, eso es perseverar, ¿no? Amóldense a Dios, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Eso, pues, no está hablando de una conducta. Además, la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. Yo no persevero para ser salvo, yo persevero porque ya soy salvo, ¿no? Entonces, todo eso hablábamos ayer, pero estamos reforzando hoy, ¿ya? Veíamos también, será predicado el evangelio del reino, y ayer te expliqué qué cosa, que el evangelio del reino es en un contexto de la segunda venida del reino a Israel prometido y que será un evangelio predicado por judíos, en especial, exactamente quiénes, los 144,000 sellados que son el remanente de Israel. Alguien me preguntaba y le decía, entonces, hermano, ¿hay dos evangelios distintos? No, entiende una cosa, evangelio es buenas nuevas, palabra buena, noticia buena. Ahora, Jesús, pero Dios va a manejar evangelios a lo largo de la Biblia, porque este es nuestro rol. Evangelio, predicación de la iglesia. Rápidamente lo aplicamos, pero evangelio es palabra buena, noticia buena. Y dime tú, ¿en el Antiguo Testamento había evangelio? Claro, en el tiempo de los patriarcas. Dime tú si había evangelio. ¿Había evangelio o no había evangelio? Claro que había evangelio. Había una noticia buena. En el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cuál era el evangelio? La noticia buena. Las promesas a Canaán, las bendiciones. Ese era el evangelio, esa era la noticia buena que se disparcía y fortalecía a la nación que estaba empezando, la nación de Israel. Lo mismo el evangelio del reino, que viene una promesa de un Mesías, el Cristo, el ungido, que va a gobernar desde Israel, e Israel se someterán todas las naciones, será cabeza de nación. Ese es evangelio, es buena noticia, ¿sí o no? Lo mismo que la iglesia predica. Ven a Cristo, arrepiéntete y serás salvo y libre de la ira venidera. Es salvación, ¿sí o no? Claro. Ahora, los evangelios que Dios maneja en distintas dispensaciones de la historia humana tienen un fundamento. ¿Cuál? Todos apuntan a Cristo. Todos te van a llevar a Dios. El evangelio de los patriarcas de la tierra prometida, ¿a quién le acercaban? A Dios. El evangelio del reino que será predicado en este contexto de la gran tribulación, ¿a quién va a acercar? A Dios. Y el evangelio que la iglesia predica, ¿a quién acerca? Al hombre, ¿a quién acerca? A Dios. Por lo tanto, el evangelio como buena noticia, como etimología de la palabra, siempre te va a apuntar a dónde? A Dios. ¿Te das de cuenta? No es que Israel otro evangelio tiene, nosotros otros diferentes. No. En mensaje doctrinal, sí, pero en fundamento y principio bíblico, ¿a dónde va a llevar todos los evangelios que Dios permite? A Él, a su gloria, a su conocimiento. ¿Te das de cuenta? 3. Intención de la tribulación, perdón, intensidad de la tribulación. Veíamos ahí que se va a incrementar la persecución. Mateo capítulo 24, 15 al 22. Vamos a avanzar un poco más rápido porque lo vimos ayer, estoy cimentando hoy. Entonces vamos a ver que ahí hablaba de los escogidos, ¿no? Vamos a ver el texto cuando dice, porque se levantará falsos cristos, perdón, 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermana Marta, por favor, busca Zacarías 13, 8 al 9. Algún hermano que esté ahí con Biblia en el Zoom. Zacarías 14, 6. Por favor, alisten esos textos mientras explico. Esto les ha caído tal vez como un balde frío a muchos, porque nunca se ha enseñado que van a entrar personas vivas al milenio, o tal vez no he explicado correctamente, o tal vez no se ha podido ni siquiera tocar ese punto. Ayer alguien me decía, hermano, yo nunca he escuchado eso. Yo sabía que íbamos a entrar a la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, los que hacen la gran tribulación, y vamos a vivir felizmente con Cristo 1000 años, pero no sabía que iban a entrar personas vivas. Y ayer te expliqué por qué. Para reproducción, porque el mundo se va a volver a reproducir en 1000 años. Y estos hijos que van a nacer, y también los hombres, serán los que Satanás engañe después que él sea liberado después de los 1000 años. ¿Quién se estaría reproduciendo entonces en el mundo entero? Si la iglesia, cuerpos regenerados, los santos del Antiguo Testamento, lo mismo, los nacidos los salidos de la gran tribulación, también lo mismo. ¿Y Jesús qué dijo? No se darán en casamiento ni se casarán, serán como los ángeles, ¿sí o no?
no hay procreación, no hay casamiento. Entonces, ¿quiénes se reproducirán? Porque Isaías dice que habrá niños. Niños pastorearán a lobos, a ovejas, a leones. ¿Quiénes representan? Ahí entra la teología de que entrarán personas vivas. Y estos escogidos no es la iglesia, son las personas que van a entrar vivas. ¿Cómo sabemos eso? Porque el texto que dice, si aquellos días no fueran acortados, está hablando del sufrimiento, de la muerte tremenda que van a ir muriendo mucha gente constantemente. Y Dios va a ver eso y dice, si siguen muriendo así, nadie va a entrar vivo. Esos escogidos son las naciones que van a entrar vivas. Ahora, Jesús está citando el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado que naciones iban a entrar al reino de Dios. Ahora, lea Zacarías capítulo 13, verso 8 al 9. Hermana, ¿lo tienes, Marta? Zacarías 13, 8 al 9. Zacarías 13, 8 al 9. A ver, si no, alguien en el Zoom ahí. Zacarías 13, 8 al 9. Aquí está. Amén, hermano. Adelante. Dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, y tus amigos que se No es sienten ese, del... no es Ah, ese, ¿no? hermana. Sa- Zacarías sí, Zacarías. 13, Ah, 8 13, al perdón. 9. Estaba leyendo 13, 8 al 9. 3. 13, sí, perdón. 13, 13, 8 y 9. Ah, perdón. Ahora sí. 13, 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Amén. Gracias. Amén. Sí, Ayer amén. expliqué esto y vamos un poco a reforzar. Atiende, por favor. Esto ha sido muy difícil tal vez de comprender, pero yo sé que muchos lo entienden por sentido común que tiene que ser así. Y no solamente por sentido común, sino que la Biblia también va a hablar de eso. Zacarías capítulo 13, 8, 9, lo que acaba de leer nuestra hermana, Dios hablando del tiempo de restauración de Israel y del futuro reinado del Mesías, dice que terceras partes del mundo, de la tierra, van a ingresar y a estos Dios los va a tratar, los va a purificar. ¿Cómo? Con la ley, con su estatuto, con su gobierno, para que estos hombres, naciones que entren vivas, se sometan a la autoridad de Cristo. Ahí mismo, Zacarías 14:6 dice, y las naciones que sobrevivieron traerán su gloria a Dios de año en año. Cuando Cristo se siente en el monte de los, venga al monte de los vivos, se siente en Israel, las naciones vivas van a dar su gloria, su reino. Y recuerde que en 1000 años se va a volver a poblar el mundo entero. ¿Ya? Y estas naciones van a traer su gloria, su alabanza, su honra a Dios. Ahora entiendes, porque Dios nos promete a nosotros que seremos reyes y sacerdotes, ¿sí o no? Que juzgaremos a las naciones, prometió a los apóstoles. ¿A quién van a juzgar? Si entraríamos solamente los puros salvos, redimidos y resucitados, con cuerpos glorificados. ¿A quiénes se gobernaría? Necesitamos naciones para que sean gobernadas. Por eso Dios que dice, tengo escogidos que van a entrar. Ahora, entiendo una cosa, no digo escogidos como lo manejan los calvinistas, los reformados, ¿no? Dios escogió a Fernando, tú para salvación, tú para entrar vivo al milenio. No lo entienda así. Escogido simplemente es un término para decir, hay un grupo de personas que van a entrar vivas al milenio, al reino de Cristo. Acompáñenme a Isaías capítulo 2 para cimentar esto, porque esto ayer les tocó a muchos, no sabían mucho esto, pero mira cómo Jesús cita las antiguas escrituras y los judíos lo sabían muy bien. Isaías capítulo 2 va a hablar del reinado universal de Jehová, es decir, de Cristo, y dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, 2:1, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte. ¿Qué te dije que era monte? Reino. De la casa de Jehová. ¿Qué te dije que era casa? Nación de Israel. Reino,
en Israel. ¿De quién? De Jehová. Como cabeza de los montes o cabeza de los reinos, y será exaltado sobre los collados y correrán a él, subraya eso, todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Jehová, de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, escuche esto, y de Jerusalén la palabra de Dios. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Ayer te enseñé que estas naciones que van a entrar vivas, Dios las va a regir con vara de hierro, las desmenuzará como vaso de alfarero, dice el Salmos 2, un salmo mesiánico. Entonces, ahí nomás, meditemos, pensemos. No tendría Dios que juzgar ni que enseñarnos su ley, porque tanto la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los salidos de la gran tribulación ya están santificados, purificados. ¿En dónde tienen la ley? Los mandamientos de Dios, sus ordenanzas, en el corazón, en el corazón. Ahora, entonces, tiene sentido, por sentido común, que Jesús, cuando se siente en el trono, dice que de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. ¿A quiénes va a enseñar? A las naciones, dice, y las va a juzgar, ¿no ve? Las va a gobernar con esa autoridad que el Mesías va a ser imponente. Ahora, ¿cómo sabemos, cimentamos todo esto? ¿Cómo sabemos que Israel, el remanente, los que van a entrar al milenio, resucitados, los santos del Antiguo Testamento, no hay necesidad de que nos enseñe? ¿Sabes por qué? Porque ¿qué dice el nuevo pacto? ¿Te acuerdas? Jeremías capítulo 31, verso 38 para adelante. Y en aquellos días haré pacto con Israel y Judá. Y colocaré, dice, mi pacto en sus corazones. Y no tendrán necesidad de que nadie os enseñe. El Padre no enseñará al Hijo, ni el Hijo enseñará al Padre, porque todos me conocerán, dice. Entonces, ahí nos preguntamos, si en el nuevo pacto, en el milenio, en la historia, en aquellos días, Dios va a tratar con Israel, los va a purificar, y no van a tener necesidad de que vuelvan a ser enseñados, y Dios coloca su ley en sus corazones, ¿a quiénes va a enseñar aquí y va a juzgar? Conclusión, naciones. Naciones que van a entrar vivas al milenio, y estas son las que se van a reproducir y van a llenar el mundo entero de personas, hombres y mujeres. Y su gloria y Dios las va a regir para que ellos reconozcan la autoridad de Cristo. Ahí anótate también Zacarías capítulo 14, verso 6, ¿ya? Ya esto lo di ayer, estamos cimentando, ¿ya? Entonces vemos ahí también, vamos a pasar al punto número 4, donde dice el engaño en la gran tribulación. Estamos respondiendo a la pregunta. El punto número 3, las respuestas de Jesús. ¿Cómo respondió Jesús? Las señales antes del fin, el tiempo de la tribulación, la intensidad de la tribulación y por último vamos a tocar el engaño en la gran tribulación. Nos habla ahí Mateo capítulo 24, verso 23 al 28, de que se levantarán falsos profetas, falsos cristos, que harán prodigios y señales mentirosos. Y hay un texto ahí que dice, tanto así que será el engaño, si fuere posible, engañará a los escogidos. Dice, mira, déjamelo leer. Porque se levantará falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Error que cometemos, escogidos, iglesia. Como hoy hemos aprendido, en nuestra interpretación no hay iglesia, porque la iglesia en Mateo, ¿cómo aparece? En futuro, cuando Jesús, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia en tiempo futuro. Muy bien, entonces es algo futuro para el contexto de Mateo y su libro de Mateo, que habla a judíos. Ahora, ¿escogido qué es? ¿Quiénes son aquí los escogidos? ¿Son los mismos escogidos del cual hablamos hace un momento? No, estos escogidos son los 144,000 sellados que son el remanente de Israel. Anote estos datos, yo no sé por qué no están anotando ahí los del Zoom. Anoten, estos escogidos son los 144,000 sellados, el remanente de Israel. Ahora,
no dice el texto los va a engañar, sino dice fuere posible, pero sabemos por el relato del Apocalipsis que no van a engañar. ¿Por qué? Porque van a tener el sello de Dios. ¿Por qué dice si fuere posible? Porque Jesús aquí quiere colocar importancia en los milagros, en la importancia que va a tener esos milagros, prodigios y señales con los cuales van a engañar al mundo entero. Jesús quiere colocar la importancia en estas señales que van a ser tan tremendas, van a ser tan, no lo sé, tan majestuosas, que el mundo entero va a caer con estas falsas señales y falsos milagros. Y recuerda lo que dice Apocalipsis capítulo 13, que el falso profeta hará descender fuego del cielo. Dime, ¿quién puede hacer eso? Por eso va a haber grandes señales, prodigios, pero dice mentirosos Pablo en Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, el foco que está colocando Jesús, ¿cuál es? No es que va a engañar a los escogidos, sino que pongan importancia en esas grandes señales con las cuales el anticristo y el falso profeta va a engañar a las naciones, ¿no? Va a engañar a las naciones. Va a engañar a las naciones. Entonces, ahí pongamos foco, ¿no? Estos escogidos son el remanente de Israel. Anota ahí, tal vez ayer no pudiste anotar. Romanos capítulo 11, verso 2 al 5, les llama remanentes, porque en el contexto que dice, escrito está, ¿recuerdan lo que pasó con Elías? Elías que dijo cuando le estaba persiguiendo Jezabel, Señor, mátame, ya no puedo más porque soy solamente yo, todos han muerto, todos los profetas han muerto, solamente yo quedo. ¿Y qué le dice Dios? Estás equivocado, Elías. Tengo un remanente de 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Y dice Pablo en Romanos, así también Dios tiene un remanente escogido, apartado por gracia. ¿Quiénes son ese remanente? Los 144,000 sellados que van a tener importancia en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7, versos 2 al 4, les dice a estos 144,000 sellados que son judíos de las 12 tribus de Israel, que son siervos de Dios, que son siervos de Dios. Y en Isaías capítulo 65, verso 9, les llama escogidos a este remanente. Todo Isaías 65, te animo a que lo leas, va a hablar acerca de un remanente que Dios tiene con el cual va a juzgar al mundo. Esto es algo muy importante. 65:9 de Isaías, ahí les llama, tengo un remanente, tengo un siervos escogidos a los cuales di tareas, di trabajos. Ahora, estos escogidos que habla aquí, los 144,000, son escogidos por su servicio. Ellos son los que van a llevar la predicación a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los 144,000 sellados van a predicar el evangelio del reino prometido a Israel, porque ellos son judíos. De las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Pero grábate eso, porque mira cómo va a concluir esto. Mira cómo estamos estructurando y cómo vamos a llegar a la parte final en Mateo 25. Avanzaremos. Una vez viendo eso, hermanos, vamos a llegar a nuestra parte de la estructura y vamos a tocar los 3 últimos puntos que atañen nuestra comprensión del día de hoy. Muy bien, voy a pedir a mi hermana ahí que busquen Mateo 24, verso 29 al 31. Mateo 24, verso 29 al 31. Mateo 24, verso 29 al 31. Hermana Elsa, por favor, ¿puedes ayudarme con la lectura? Amén. Adelante. Amén. La palabra de Dios es en el nombre del Padre. Bueno, la palabra dice así en el Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las profecías de los cielos serán conmovidas. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. 31.
Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos y los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, Amén. Hasta Amén. ahí. Gracias. Pongan atención a la diapositiva, amados hermanos, los del Zoom, los del Facebook, los del Zoom y del Facebook. Pongan atención. Tocamos las tres primeras estructuras. La destrucción del templo, la pregunta de los discípulos y hace un momento concluimos con ¿qué? La respuesta de Jesús. Entramos a los tres últimos puntos de nuestra estructura. Señales antes de su imponente regreso. Ilustraciones sobre la etapa final y el rey ha vuelto. Con eso concluimos nuestro estudio de Mateo 24. Así que, por favor, atención. Llegamos a nuestro tercer punto. Señales ante su imponente regreso. Atentos. La pregunta de los discípulos, que es nuestro texto base, conllevaba lo siguiente. ¿Qué señales habrá de tu venida? Ya respondimos eso. Ya respondimos eso. ¿Y qué señales habrá del fin del siglo? Y recuerda lo que te enseñé en las dos primeras lecciones. Fin del siglo es fin del reinado humano. Y Cristo viene y gobierna a todas las naciones. Fin del siglo no es fin del mundo. Fin del siglo es fin del gobierno humano. Recuerda la profecía de Daniel del sueño de Nabucodonosor, ¿no es cierto? Hay un tiempo de los gentiles, pero ya Cristo viene y establece su reino. Muy bien. Y el último gobierno humano, ¿cuál es? Anticristo. Una vez acabado eso, Cristo viene e instaura su reino. Ese es el fin del siglo. Los judíos no contemplaban fin del mundo, se va a acabar este mundo. No contemplaban ellos. Ellos contemplaban que acabará el gobierno humano y nuestro Mesías vendrá y encabezado por él, gobernaremos, seremos cabeza de naciones. Eso está en la escatología de los judíos porque a eso apunta todo el Antiguo Testamento. Para ellos no hay fin del mundo, como muchos de nosotros creemos. Y aprovecho, tampoco hay fin del mundo, como se nos enseña tristemente, que este mundo desaparecerá. No hay eso. Si hay preguntas, esperen el curso Cómo entender Apocalipsis, que también se va a dar en vivo. De ahí vamos a entender mucho mejor. Pero continuamos. Entonces, las señales antes de su segunda venida, de su reino, son estas. Va a dar señales. Anote, por favor. Señales antes de su segunda venida. Amados hermanos, vamos a ir a nuestras diapositivas. Ahí bonito, ¿ya? Porque lo hice para ustedes, hermanos. Me costó, pero lo hice para ustedes. Yo sé que algunos están en el trabajo y por lo menos una foto lo van a tomar, ¿ya? Recuerda, estamos en la estructura número 4. Ahí está. Vimos la destrucción del templo, vimos la pregunta de los discípulos, las señales de Jesús, que ya tocamos. En señales ante su imponente regreso. Va a haber señales. ¿Cuáles son? El sol y la luna no darán su esplendor. Las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Y habrá gran expectación. Ponme atención, amado hermano. Repito, ahí tómale una foto, tómale una captura o anota. El sol y la luna no darán su esplendor, su luz. Las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces habrá gran expectación. Atentos porque vamos a llegar a esta parte. Las señales antes de su venida, que ya va a ser señales más imponentes, más impactantes, y uno dirá, ya está cerca, ya está aquí muy pronto, es esto. Las señales de los principios de dolores la vimos. Ahora va a haber un tiempo en el cual, o señales en las cuales no va a hacer interpretar a los que van a estar en esa época, ya viene Jesús. Esta es la señal. ¿Cuál? Sol, luna oscurecidas, estrellas cayendo. Imagínate eso. Imagínate estrellas cayendo y todo el cielo va a temblar. Imagínate eso, todo el mundo va a temblar. Lucas nos dice que esto va a ser una expectación, que el mundo entero, la creación, va a anunciar algo. Ahora, estas tinieblas, oscuridad, siempre apuntaron que algo se viene. Por ejemplo, en la última plaga, la 10ª, que era la muerte de los primogénitos en Egipto, ¿recuerdas?
Una plaga anterior, la novena, ¿cuál era? Tinieblas, oscuridad por 3 días. Y dice que estas tinieblas eran densas, que se podía tocar, palpar, y dice que nadie se podía ver porque eran tan densas. Estas tinieblas anteceden al juicio final de Dios a la casa de Egipto. Siempre están mostrando que Dios va a hacer algo, va a mandar algo. Lo mismo pasó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Dice que hubo tinieblas en esa hora, se oscureció esa parte. No sabemos si se oscureció el mundo entero o se oscureció esa parte. Muchos teólogos creen que hubo tinieblas en todo el mundo, aunque no podemos afirmar, no lo sabemos si hubo en ese sector nada más o en el mundo entero, pero la verdad es que sí hubo tinieblas. El texto de Mateo 27 lo refleja y posteriormente a eso, ¿qué pasa? Jesús muere con las siguientes palabras: Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿No es cierto? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hace la obra más grande de Dios para el ser humano, entregando a su Hijo por amor a su creación. Entonces vemos que las tinieblas, la oscuridad, preceden a algo importante que Dios va a hacer, ¿no es cierto? Algo similar está pasando aquí. En Mateo capítulo 24, verso 29, lo que leía nuestra hermana, veíamos las señales: oscuridad, sol, luna, estrellas cayendo. Y esto es lo que me impactaba a mí, amados hermanos. Anótense ahí, anótense ahí, anótense ahí. Isaías capítulo 13, 9 al 11. Isaías capítulo 13, 9 al 11. Ezequiel capítulo 32, versos 7 al 8. Y Joel capítulo 3, verso 15 al 16. Repito, Ezequiel capítulo 13, verso 9, perdón, Isaías capítulo 13, verso 9 al 11, Ezequiel 32, 7 al 8 y Joel 3, 15 al 16. Si no las pueden anotar, ahí en el video está grabado, ¿ya? Pero en estos 3 textos del Antiguo Testamento, y no son los únicos, se anuncia esta verdad de que antes del día de Jehová, el cielo se oscurecerá, la luna no dará su esplendor y habrá una conmoción de toda la creación. Pero quiero que vayamos al texto de Lucas y mira cómo Lucas va a reflejar esta misma escena que Mateo refleja. Lucas capítulo 21, verso 25. ¿Cómo empieza? Entonces habrá, subraya eso, señales. Por eso, porque es una señal. En el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de todas las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Subraya eso. Desfallecieron los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevivieron en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Subraya eso. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Ponga atención. Esto Apocalipsis describe perfectamente, pero te lo voy aquí simplificar. Antes de ese día en el cual Cristo venga, el mundo entero va a sufrir señales y estas señales van a anunciar algo viene. Es como cuando aquel músico, ¿te acuerdas? El sonido de tambores que anuncia que algo viene y se intensifica más rápido, más rápido. Ustedes saben, ¿no? Entonces anuncia que algo viene, ¿no es cierto? Esa es la señal que están dando. Cielos conmovidos, luna, estrella, sin dar luz, estrellas cayendo, y esto es lo que a mí me impresiona, va a haber un terremoto o una conmoción o un temblor que todo el mundo va a sacudir. Imagínate eso. El mundo entero, la creación, va a anunciar. Escucha, el Salmo capítulo 19 dice que el cielo es estrada de Dios y el firmamento es aposento de sus pies. Y en el Salmo 19 nos dice que la creación habla. El día dice al otro día. Entonces, la noche da sabiduría a la noche. El Salmo 19 nos hace pensar que la creación habla, y verdaderamente así, no hablar con lengualidad como nosotros, sino
con lo que pasa en la creación, como terremotos, como tsunamis, como el mar, como viendo, es un anuncio. Por eso te decía al principio, todo lo que estamos viendo ahora es un anuncio también, pero esta señal se va a intensificar antes de la venida de Jesús. Y el cielo mismo, sin decir nada, va a hablar. Viene el Mesías, como dice Pablo en Romanos capítulo 8. La creación gime a una sola voz, esperando la expectación de Jesucristo y sus salvos, dice. Entonces, antes de que venga, la creación mismo va a anunciar. El sol se oscurece, la luna se oscurece, las estrellas caen y un temblor grande en todo el mundo y la gente expectativa, como Lucas dice, algo viene, pero no viene algo, viene alguien. Cristo en su segunda venida con poder y gloria. ¿Te das de cuenta? Ir paso por paso nos abre la mente al pensamiento escatológico, ¿no? Ahora, llegamos al texto que tal vez muchos confunden. Y juntará a sus escogidos de los 4 confines de la tierra. Vendrá con sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Así que atentos aquí. Ya estamos llegando a la parte final. Hermanos del Zoom, por favor, alguien ayúdeme con Isaías 11, 11 al 2 y otro hermano, Isaías 27, 12 al 13. Repito, Isaías 11, 11 al 12 e Isaías 27, 12 al 13. Vamos a ver esta parte, mientras yo explico, con calma. Yo les voy a pedir, Asimismo ¿ya? acontecerá Un momento, en aquel tiempo que Jehová. un momento, hermano. Un momento, hermanito. Un momento. Y yo les voy a pedir, ¿ya? Alisten nada más. Alisten. Isaías 11, 11 al 12 e Isaías 27, 12 al 13. Mientras atendemos la explicación. Esta parte de Mateo, Jesús viene y dice, mira, recogerá con sus ángeles, con trompeta. ¿Y cómo lo hemos aplicado o hemos aprendido de otros? Aquí va a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Trompeta, recoger a sus hijos, a sus escogidos. ¿Y quiénes son sus escogidos? Uno dice, la iglesia. Claro, somos escogidos, nadie niega eso, pero aquí no está hablando de la iglesia. ¿Quiénes son los escogidos que van a ser traídos en el tiempo cuando Jesús venga en su segunda venida? Esto ya pues no traería una confusión a lo que pensamos la iglesia pretribulacional, que Cristo viene por su iglesia, la arrebata y vuelve con su iglesia. A ver, si esto sería verdad y esto sería el arrebatamiento, ¿cómo es posible que Cristo, cuando Él venga, recién está yendo a recoger a la iglesia? Entonces concluiríamos, la iglesia pasa la gran tribulación. ¿Por qué hemos concluido eso? Porque nuestra mente a la iglesia ya le hemos colocado aquí como escogidos rápidamente. Iglesia, la iglesia pasa la gran tribulación. Conclusión equivocada, porque aquí no está la iglesia, porque estos escogidos no son la iglesia. ¿Quiénes son estos escogidos? Los 144,000 sellados, el remanente de Israel. Pon atención antes que mis hermanos lean los textos. En el tiempo de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, ¿quiénes van a estar ejerciendo el ministerio de la predicación del reino? 144,000 sellados que van a ser esparcidos por todo el mundo predicando el evangelio del reino. Escogidos, sellados por Dios. Ahora, ellos van a ser perseguidos por el anticristo, van a ser odiados por la gente por su predicación. ¿Por qué gente? Porque gente, por gente que ha aceptado el dominio del anticristo y se ha colocado la marca, los menosprecia, los acusa, les dice, mira, aquí está un predicador, mátenlo, persíganlo. Así ellos van a escapar, van a ser preservados. Cristo viene y en su segunda venida los recoge a todos ellos, al remanente que ha sido esparcido a todas naciones. ¿Ya? Ahorita voy a explicar el por qué no es la iglesia, pero cimentemos esta verdad. Isaías capítulo 11, verso 11 al 12. Amado hermano, ahora sí, por favor. Isaías 11, 11 al 12. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria. Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sunar,
Hamat y en las costas del mar, y levantará Pedón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Amén. Muchas gracias, mi hermano John. Muchas gracias. Hermano John, ahí tú también ayúdame con, alístate, Isaías 27, 12 al 13. Notaron que esto habla de un remanente. ¿Y qué dice? Los juntaré de los cuatro confines de la tierra. Pero hermano, ¿esto acaso no se cumple en Isaías? No, porque Isaías capítulo 11 nos habla de un tiempo futuro postrero cuando va a venir el rey Mesías justo y va a gobernar con justicia. Y cuando gobierne con justicia, ¿qué dice? Ahí traeré a mi remanente. Y vemos en Mateo 24 que el rey ya vino con gran gloria, ¿sí o no? ¿Y qué dice? Entonces, sus ángeles irán uno a recogerlos en los cuatro confines de la tierra. Pero avancemos. Isaías capítulo 27, verso 12 al 13, mi hermano John, por favor. 27, 12 al 13 de Isaías. Acontecerá en aquel día Gracias. que criará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Amén. Gracias. ¿Han notado palabras claves ahí? Subrayen. Reunidos uno a uno. Y se tocará gran trompeta y los recogeré. ¿Jesús está diciendo algo nuevo? No, Jesús está citando el Antiguo Testamento. ¿Cuál es nuestro error? No leemos el Antiguo Testamento, no leemos a los profetas menores. Queremos explicar Mateo 24 a nuestra interpretación. Las vírgenes, la iglesia, los escogidos somos nosotros, la iglesia, vamos a pasar. Pero ¿has estudiado los profetas menores? ¿Sabes el mensaje central de los profetas mayores y profetas menores en cuanto a la instalación del reino y la futura restauración completa de Israel? ¿Sabías que hay un remanente? Es que a veces no estudiamos y rápidamente aplicamos. O los hermanos escuchan, amén, sí, somos las 10 vírgenes. Y siempre los hermanos, ¿qué son? Yo soy la prudente, ¿no? Yo soy el siervo fiel. Yo soy aquel que el talento lo hace trabajar. Mala aplicación, mala interpretación. ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento de toda la Biblia. Aquí hago un paréntesis. Se viene normas de interpretación donde voy a explicar herramientas de cómo interpretar la Biblia, incluido exégesis y hermenéutica. Y una de las reglas, escuchen por favor, es que debemos interpretar el texto o el capítulo bajo todo el panorama de la Biblia. Yo no puedo interpretar Mateo 24 y dejar los demás libros a un lado. No puedo. Sino que Mateo 24 o 25 o cualquier libro, tengo que estudiarlo con la base y fundamento de los 60 libros, porque son un todo, son una sola historia. Eso se llama teología bíblica. Ahora, cuando no tenemos eso, cometemos estos errores. ¿Por qué? Porque no conozco la Biblia. Para hacer una interpretación correcta, tengo que conocer los 60 libros. Y como no los conozco, solamente me baso en lo que aprendí, en lo que es más fácil. Esposa, Cristo. Vírgenes, perdón, esposo, Cristo. Esposa, iglesia. Esto habla de la iglesia, porque eso es lo fácil. Váyanse a lo difícil. Haya sacrificios. Si hay aquí siervos, pastores, líderes, sacrifíquense en el estudio. Estudien más. Denle al pueblo carne. Dejemos de dar leche. Empecemos al pueblo a enseñar para que el pueblo mismo pueda aprender su Biblia. No conocen ni su Biblia, eso es lo triste. No saben interpretarla, no la conocen, no saben de qué habla el Antiguo Testamento, qué tema central tiene Génesis, la división de los 7 periodos del Antiguo Testamento.
No lo sabemos. Cerramos paréntesis. Es momento de sacrificarlos por el estudio, ¿ya? Entonces, estos escogidos que se reúnen uno a uno, ¿quiénes son? El remanente. Y por escatología, ¿quiénes son? Los 144,000 sellados. Es decir, aquí hay un primer recogimiento. ¿De quién? De sus escogidos. Los 144,000 sellados que van a ingresar al reino, ¿no? Que van a ingresar al reino. Volvemos a Mateo 24, hermanos, y grábese muy bien esto porque así concluye, estamos estructurando así con calmita, ¿ya? Vamos a ir al punto número 5. Para eso compartimos pantalla. Y atentos, ¿ya? Vimos las señales, vimos también el regreso del Mesías y quiénes son los escogidos. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. 5. Ilustraciones sobre la etapa final. Nuevamente, tomen una foto ahí los del Facebook, los del Zoom también. Ahí tomen una fotito o anoten rápidamente. Ilustraciones sobre la etapa final. La higuera, los días de Noé, tomados y dejados, el padre de familia, el siervo prudente y el malo, las 10 vírgenes y los talentos. Repito, la higuera, los días de Noé, tomados y dejados, el padre de familia, el siervo prudente y el malo, las 10 vírgenes y los talentos. Una vez más, yo sé que están anotando algunos. La higuera, los días de Noé, tomados y dejados, el padre de familia, el siervo prudente, las 10 vírgenes y los talentos. Muy bien. Ahora sí, ya estamos llegando a la parte final. Jesús, desde el verso 32, ha concluido con las respuestas. Atentos, por favor. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué señales habla del fin? ¿Y qué señales habla del fin del siglo? Perdón, señales de antes de tu venida y señal antes del fin. Ahora, atentos, escuchen, escuchen. Hasta el verso 31 Jesús ha concluido. Ya vine y recogemos, instalamos el reino. Ahora, a partir del versículo 32 hasta el versículo, incluso hasta el capítulo 25, va a dar ilustraciones. Por favor, escuchen, amados hermanos del Facebook y amados del Zoom. Aquí va a hablar de parábolas y va a colocar ilustraciones. ¿Qué es una ilustración? ¿Qué es una parábola? Lo dije en su video de acción. Una parábola es una ilustración para afirmar un punto. ¿Sí o no? Se usa ilustraciones. Todos sabemos que es una ilustración. Eso va a utilizar Jesús y va a tomar 7 ilustraciones. 7 ilustraciones para afirmar un punto. ¿Cuál va a ser el punto? El día y la hora. Como Jesús ya ha acabado, estas serán las señales antes de mi venida. Habrá terror, habrá sufrimiento, persecución, anticristo, falsos profetas, maldad, etcétera. Y dice, pronto vendré, señales en el cielo, la luna, el sol, un terremoto grande antes de que yo venga. Y yo vengo. Ahí Jesús acabó. Y de aquí en adelante va a dar principios espirituales del día y la hora de todo lo que les he explicado, desde el capítulo 24, 3 hasta el versículo 31, todo esto no saben cuándo va a pasar. Va a dar ilustraciones del día y la hora. ¿No es cierto? Entonces, vamos a la primera que es la higuera. Vamos ahí con tus Biblias. 32. Ahí, hermano John, por favor. 32. 24, 32. Mientras tomo mi agüita. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. Muchas gracias. Alisten resaltadorcitos, ahí apuntes, no sé. Si tienen buena memoria, graben, ¿ya? Y si no, vuelvan a ver el video. Así que vamos. ¿Cómo se ha entendido esto?
¿cómo se ha entendido esto? ¿Cómo se ha entendido esto? Así, escuchen. Primero voy a decir cómo se ha entendido. La higuera que reverdece es Israel, que ha reverdecido como nación en 1948. Esa es una señal de la venida de Jesús. Cuando esto pasó y la ONU dio ese acceso a Israel para que sea nación, mucha gente, incluyendo cristianos, que dijeron, esta es una señal, la restauración de Israel. Y colocan Mateo 24, verso 33, cuando dice, de la higuera aprended, así como sus ramas está tierna y brotan hojas, sabéis que el verano está cerca. Dijo, así se han, ¿quién? Levante la mano ahí en el Zoom, si han aprendido así. Solo levanten, no comenten. ¿Quiénes han escuchado esta interpretación? Muy bien. Ahí en el Facebook también. Dígame, yo hermano, así me han enseñado, así he aprendido, y otros dirán, así creo, hasta ahora, ¿no? Israel es la higuera que ha reverdecido en 1948. Ahí en el Zoom nadie. Qué bien. Entonces, ahí veo manitas levantadas, sí. Esta interpretación se maneja. ¿Es correcta? No. Recuerde que aquí Jesús está usando ilustraciones, parábolas. Para empezar, no puedes armar de un texto toda una teología y te vas al Antiguo Testamento. La higuera representa a Israel. Aquí que reverdece es que estaba muerta y te vas al profeta Ezequiel cuando dice, cuando predicó al valle de los huesos secos, estaba muerta, pero en 1948 revivió. Una señal de que Dios vendrá pronto. No. La higuera, escuchen por favor, la higuera simplemente es una ilustración, como cualquier planta, como cualquier fruto. Todos saben que antes de la cosecha, el árbol o la planta o el fruto da características de que ya se acerca la cosecha. ¿Sí o no? Todos sabemos eso. Esa ilustración está colocando Jesús aquí, de todo lo que ha dicho antes. Ya está cerca. Escuchen, alisten sus resaltadores. Porque de la higuera, subraye, aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca, la cosecha, cambio de estación, ¿no? Algo se acerca. Subraya esto. Así también es un ejemplo, está comparando. No está Jesús diciendo, cuando vean a Israel reverdecer en 1948, ahí es una señal. No está diciendo eso, está utilizando solamente la ilustración de un fruto, en este caso, la higuera. ¿Y qué dice? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿cuáles son las señales? Estrella, sol, luna, terremoto universal. ¿Ha pasado eso? No, porque no estamos en ese periodo. Muy bien. Cuando veáis estas cosas, conoced que ya está cerca a la puerta. Escuche. ¿Cómo sabemos que esta ilustración es una ilustración? Y no tenemos que buscarle 5 pies al gato. No, es que higuera es Israel, es que reverdeció, es que estaba muerta 1948 y armas toda una teología. Y ahí están los maestros. Entonces, dice el texto, generación no pasará. Y Salmos dice que una generación es de 60, 70 y 80 años. Y desde 1948 hasta esta época, conclusión, el arrebatamiento está cerca. Puede ser 2023, 2024. Ya te has equivocado, pues. Ya has hecho todo, como decimos aquí en Bolivia, un chairo. Has mezclado todo. No has seguido el contexto, no has hecho un estudio exhaustivo, exegético. No lo has hecho, como lo hemos hecho hoy nosotros, paso por paso, paso por paso. Has sacado un texto, has armado toda una teología. ¿Esto a quién le puede pasar? Incluso a mejores pastores. Por eso no te pierdas el curso que vamos a hacer, reglas de interpretación. Ahí vamos a aclarar qué son parábolas, cómo se estudian las parábolas. Así que te adelanto todo eso. Ahora, ¿cómo sabemos que es una simple ilustración? Porque el evangelista Lucas va a complementar eso. Ahí vamos a Lucas. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, verso 28. Escuchen, ahí su resaltador al ladito, ¿ya? Lucas 21, 28.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Escucha esta parte. También les dijo una parábola. Mirad la higuera. ¿Qué dice ahí? Todos los Todos sus árboles. árboles. Todos los árboles. Jesús está utilizando una ilustración de la naturaleza, de los frutos, de los árboles. Pudo haber utilizado cualquier árbol. Hermano, no era Israel la higuera. Es que no leemos. Por eso te enseñé en un principio. Y muchos me dijeron, hermano, ¿por qué estamos aprendiendo esto de los evangelios? Porque se complementan. Si entiendes Mateo 24, tienes que forzosamente irte a los evangelios sinópticos, Marcos y Lucas. Y eso que no lo estoy tratando en completo. Te estoy dando puntos claves para que tú en tu estudio analices más. Entonces, ¿es Israel? No. ¿Qué es? Una ilustración. Muy bien, avancemos. Segunda ilustración, los días de Noé. ¿Ya? Los días de Noé. Entonces dice, verso 37, más como en el día de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, subraya ese título, Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio se comían, bebían, casaban, se daban en casamiento, y entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se llevó a todos, subraya eso, así también la venida del Hijo del Hombre será. ¿Está comparando o no? Sí. ¿Cómo han entendido esto? Miren, hermanos, estamos en los días de Noé. Comida, bebida, fiestas, discotecas, matrimonios. Estamos en los días de Noé. Jesús está utilizando esa ilustración no para enseñar la condición moral del hombre, sino para que el día y la hora no lo saben. Eso está rescatando Cristo, de la historia de Noé. No está enseñando así va a ser la conducta, porque esa conducta siempre ha habido. Ha habido matanzas, ha habido corrupción, decadencia moral, siempre ha habido. Y siempre va a haber, ¿por qué? Porque este mundo está gobernado bajo el Dios de este mundo que es Satanás, con su sistema perverso. Entonces, ¿qué tenemos que extraer? El principio. Y yo te enseñé el estudio anterior de la parábola o de la ilustración, el punto clave ¿cuál es? No buscarle detalles a cada cosa, sino extraer el principio bíblico. Y Jesús tiene un principio bíblico. ¿Cuál es? Así también será la venida del Hijo del Hombre, sin que se lo sepan, inesperado, impensable. Sigue manteniendo ¿cuál principio? Del día y de la hora, nadie sabe. Ese principio, ¿Cristo qué hace? Ilustraciones. Higuera, días de Noé. Saltamos a lo siguiente. Punto número 2, 3. Tomados y dejados. Avancemos. 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, moliendo, una en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Cómo han entendido esto? Arrebatamiento de la iglesia. Uno será tomada, otro será dejada. Ve, hermanos, en cualquier momento así, uno será tomado, otro será dejado. Pero en el contexto que hemos visto, que los ángeles irán uno a uno. A eso está refiriéndose, ¿no? Que va a tomarse uno a uno. Además, el arrebatamiento de la iglesia, ¿sabes por qué no puede entrar aquí? Porque este recogimiento es uno a uno. Y el arrebatamiento de la iglesia, hermano, es uno solo, en un abrir y cerrar de ojos. Pablo, hablando del arrebatamiento en Tesalonicenses y en Corintios 15, no alberga esa idea de que uno a uno, sino que dice en un abrir y cerrar de ojos. Esto va a ser rápido. Todos iremos juntos, dice Pablo en Tesalonicenses, a encontrarnos con Cristo en el aire. No vemos un recogimiento de uno en el arrebatamiento, sino que vemos un recogimiento en donde en el reino, los ángeles recogiendo al remanente de Israel, ¿no? Pero de aquí, aclarando eso, que no es arrebatamiento, que no es la iglesia, el punto que Jesús quiere tomar, ¿cuál es? El verso que sigue.
Velad, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir. Jesús está tomando una ilustración. Miren, les cuento, para que entendamos, les cuento una historia. Una mujer, dos mujeres están moliendo y de repente se va, sin que se dé cuenta. Ahí están trabajando, uno se va. Esa ilustración que dice, así también será la venida del Hijo del Hombre, sin que lo sepan. ¿Cuál principio está siguiendo? Del día y de la hora, nadie sabe. ¿Qué utiliza? Ilustraciones. Otra ilustración, el padre de familia, ¿no? Y dice el verso 43, por esto sabed esto, que si el padre de familia supiese la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Te das de cuenta que las ilustraciones al mismo punto están yendo? Digan, pues sí, los hermanos del Zoom, ahí digan, por lo menos de acción. Ahí los del Facebook, ¿se dan de cuenta? 7 ilustraciones que están yendo a un solo punto. Algo similar hizo Jesús en Mateo capítulo 13, cuando utilizó varias parábolas para el reino, ¿sí o no? De la perla, del tesoro escondido, etcétera. Varias parábolas, un solo punto, el reino. Está haciendo aquí lo mismo Jesús. Está utilizando parábolas, ilustraciones para darnos un punto, un principio bíblico. ¿Cuál? Del día y de la hora, nadie sabe. Lo mismo va a pasar con el siervo prudente y malo. Lo mismo va a pasar con las parábolas de las 10 vírgenes y lo mismo va a pasar con la parábola de los talentos. Si quieres aprender un poquito más acerca de esto, ya lo expliqué. Lo expliqué en un video anterior, el cual titula Video reacción acerca del día y la hora. Ahí expliqué a detalle las 3 parábolas y cómo se conectan. Pero concluimos con ese video y con hoy también que estas 7 ilustraciones son ilustraciones las cuales Jesús, para mostrar una verdad espiritual que es velad y orad porque no sabéis el día y la hora, va a utilizar 7 ilustraciones, ¿no? 7 ilustraciones para mostrar un punto, ¿ya? Ustedes conocen las parábolas y todo eso. Hasta aquí, hasta aquí. Si hay preguntas, escribe ahí. Concluiremos. Vamos con calma. Ya estamos finalizando. Vamos al punto final. Vamos al punto final. Al punto final. Hemos visto esto, que son las ilustraciones de la etapa final. Y ahora nos vamos a nuestro último estudio. El rey ha vuelto. El rey ha vuelto. Anote ahí, el rey en su trono, reunión de todas las naciones, distinción de las ovejas y cabritos, los hermanos pequeños y el reino y el castigo. Repito, el rey en su trono, reunión de todas las naciones, distinción de las ovejas, los hermanos pequeños, el reino y el castigo. Tómele foto ahí. Los del Zoom no se preocupen, va a ver esto también ahí para ustedes. Y los del Facebook, si quieren entrar a nuestro grupo de WhatsApp, donde tenemos materiales, regalamos algunas diapositivas para su mejor comprensión, escríbanos para sumarlos a nuestro grupo. Muy bien. El rey, reunión, distinción, los hermanos, el reino. Atentos, llegamos a la parte final. Todos saben la historia. Mateo capítulo 25, verso 31 hasta el verso 46 nos narra la siguiente historia que yo voy a narrar, porque yo sé que ustedes conocen la palabra, y si no, lean. Dice el texto, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Atentos, por favor. En Mateo 24 y 25 hay 2 recogimientos. Atentos, hay 2 recogimientos. El primero en Mateo 24, verso 32, cuando dice, y recogerá. ¿Pero qué dice? Escogidos. Como nosotros ya hemos estudiado, ¿qué es? 144,000 sellados, el remanente de Israel. Pero también hay un segundo recogimiento. ¿De quién? Que dice el texto, y reunirá a todas las naciones. ¿Quiénes son estos?
como tú has aprendido aquí con el hermano Fernando, ¿quiénes son naciones? Hombres y mujeres que han entrado vivos. Ahora, ponte a pensar esto por sentido común. Cristo va a poner su pie en el monte de los olivos y la gente va a estar las naciones que van a estar vivas, van a estar en todos los confines de la tierra, así como el remanente de Israel. Y así como Dios reunió al remanente de Israel, a los escogidos, a los sellados, a los 144,000 sellados, así también Dios traerá a las naciones que han quedado vivas y las reunirá en Israel. Pero este recogimiento es diferente, porque ahí va a ser una separación Dios, Cristo. Ovejas, cabritos. Primero voy a explicar cómo han entendido. Estas ovejas son la iglesia, los creyentes. Los cabritos son los incrédulos, los malvados, los pecadores, los chusmas. Así han entendido, ¿yo no? Así se entiende. Y alguien dice, yo soy oveja, no soy cabrito, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido? No habla de iglesia en ningún momento, ni de creyentes. Habla del reino a Israel. Habla de las naciones. Como tú ya has entendido que son naciones vivas, tu mente se aclara. Entonces, hay una reunión de las naciones para entrar al reino e instaurar el reino del Mesías por 1000 años. Para eso, 2 recogimientos. Los remanentes vengan a disfrutar del reino porque ya han trabajado, cesen de sus obras, entren al reposo, siervos fieles. Muy bien. Y las naciones que han quedado vivas, vengan. ¿Y qué te dije el día de ayer? No todo el que va a entrar vivo va a ser creyente, va a tener fe en Cristo, va a haber mucha incredulidad, personas que van a entrar vivas que no van a ser creyentes. Por eso Jesús las va a regir con vara de hierro, como vasija de alfarero los quebrantará. Será autoritario. Tienen que someterse al gobierno de Cristo. Ahora, ¿quiénes son estos? Anote, por favor. El rey, ¿quién es? Cristo. ¿Quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son los cabritos? Si no es la iglesia, si no son los pecadores, si no son los incrédulos. Las ovejas, amados hermanos, son hombres y mujeres que van a entrar vivos al milenio, pero que sí han aceptado y reconocido el mensaje de los 144,000. Conclusión, han aceptado el evangelio del reino y han escapado de los lazos del anticristo y así han preservado sus vidas. ¿Ya? Estos son las ovejas, hombres y mujeres vivas que han aceptado el mensaje de los 144,000 sellados, los han sostenido y Cristo viene y les dice, entren, porque ustedes han aceptado que el evangelio del reino. Ahora, ¿quiénes son los cabritos? Hombres y mujeres que están vivos, pero que no han aceptado, que han rechazado, que no les importaba el reino, el establecimiento. Cristo viene y justo ahí los reúne, separa los que han creído el mensaje del reino de los 144,000 y los que no han creído y rechazado y menospreciado a el mensaje de los 144,000 sellados, el remanente de Israel. Ovejas, cabritos. Escucha. Jesús le dice a las ovejas, porque me dice de comer, beber, sustento, estuve en la cárcel, por eso entrarán al reino. A los cabritos, ¿qué les dice? No me diste de comer, no me vestiste, me viste hambriento en la cárcel y no me visitasteis. Muy bien. Pero los dos preguntan, ¿sí o no? Los dos preguntan, ¿cuándo te vimos hambriento de sed y te dimos? Por este lado también, ¿cuándo te vimos y no te dimos? Porque Jesús atribuye como si fuera a él. Me diste, dice. Habla en primera persona. A mí me diste. Estuve hambriento y me diste. Habla en primera persona. Pero cuando le hacen la pregunta, ¿qué responde Jesús? De cierto os digo que cuanto le hiciste a estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Atentos, miren la pantalla. Mira cómo es increíble entender así. ¿Qué vimos en Mateo 24? Un primer recogimiento. Los 144,000 sellados, el remanente. Segundo recogimiento, ovejas, cabritos. Cristo les habla a las ovejas y le dice, ¿sabes por qué van a entrar al reino? Porque a estos mis hermanos más pequeños, ¿quiénes son los hermanos más pequeños? Los 144,000 sellados. Todo lo que hicieron con ellos, aceptaron su palabra, les sostuvieron,
les tuvieron casa, comida, porque así va a preservar Dios al pueblo de Israel, a los 144,000, los va a preservar, muchos los van a ayudar y los van a esconder, eso detalla Apocalipsis capítulo 14, y les dice, por tener comunión, ayuda a ellos, a mí me lo hiciste, porque estos son mis hermanos más pequeños. A ustedes, cabritos, han rechazado el mensaje de mis hermanos menores, los han despreciado, los han humillado, los han rechazado. Por cuanto hicieron esto con ellos, a mí lo hiciste. Y Cristo separa. Ovejas, al reino preparado para ustedes. A ustedes, cabritos, al infierno eterno que está preparado para los ángeles y Satanás. Muy bien. ¿A qué te recuerda esto? Concluimos. Mira, te estoy dando así por pasitos para que entiendas. ¿A qué te recuerda esto? A la parábola de la cizaña. A ver, vamos a Mateo. Mira, ¿cómo se va a conectar la escatología? Por eso es hermoso aprender la Biblia en su contexto, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 3. Mira, ¿cómo se va a conectar esto con la parábola de la cizaña? Mateo capítulo 13, verso 36, Jesús va a explicar la parábola y dice, entonces despedida la gente, entró los discípulos a la casa y acercándose él a sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo, ovejas, cabritos. El enemigo que las sembró es el diablo. Subraya esto, la siega es el fin del siglo. ¿Y qué preguntan los discípulos? ¿Cuándo será el fin del siglo? La instauración del reino. ¿Y los segadores? Los ángeles. ¿Cómo concuerda esto con Mateo? Los ángeles yendo a traerlos uno a uno, como los segadores que recogen el fruto del campo. ¿Te das de cuenta que es sencillo? Hermano, yo no lo veía así. Es que no estudias, no disiernes, no tenemos ese espíritu bereano. Estamos tan acostumbrados a amén, 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 pastor. Acabó el culto y llego a mi casa, mi Biblia ahí en el estante y domingo nomás lo abro. Y a todo que digo, amén. No hay un estudio, eso es triste. Además, ¿cómo se ha entendido esta parábola? En la iglesia hay trigo y cizaña. Hay que tener cuidado. Hay falsos cristianos, hay verdaderos cristianos, hay trigo y cizaña. Pero a ver, la interpretación que le da Jesús dice que es la iglesia. ¿Qué es el campo? El mundo. Tampoco se puede aplicar la palabra de la cizaña a la iglesia. Es un error completo. Hay que ordenarnos en la historia bíblica, por favor. No se pierde, una vez más, normas de interpretación. Va a estar hermoso ese curso. Ahora, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre, escucha esta parte, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezos, cabritos, y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, ovejas, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. ¿Y cómo concluye Mateo 25? Entonces les responderán diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué paralelismo en la figura y parábola ilustración de la cizaña y el trigo? Y aquí cuando Jesús ya instaura el reino y fin del siglo, fin del gobierno humano, el rey ha vuelto. Y con eso nos vamos a nuestra parte final de nuestra diapositiva para culminar y vemos lo que viene a continuación y es, acabamos. Estudio a Mateo, final. Gracias y bendiciones. Hasta aquí, preguntas, dudas, ahí déjenos en el Facebook. Si te gustaría que hagamos otro videíto hablando acerca de
de las ilustraciones de la parábola del trigo y la cizaña, déjame tus comentarios ahí para complementar todo eso, ¿no? Recuerden que si viene un estudio más condenso acerca del arrebatamiento y la segunda venida, donde diferenciaremos los dos eventos, y también te ruego y te pido que si estos estudios, si tú has aprendido algo el día de hoy, házmelo saber. ¿Cómo te ha edificado todo esto? Estos 3 días de estudio de Mateo 24 ha sido de bendición, aprendiste algo, tal vez refrescaste la memoria, no lo sé, cuéntanos ahí, mientras voy a mandar los saludos ahí. Nuestra hermana Cristina, nuestra hermana Estrella, nuestra hermana Maribel, nuestra hermana Catleya, dice ahí el estudio de normas, ya lo queremos, dice, ¿no? Un estudio sobre el trigo y la cizaña, y dicen, wow, algo tremendo lo que vimos el día de hoy, ¿no? Entonces, qué bueno que ahí estén compartiendo la señal, y qué bueno que hayan sido de edificación estos temas que tal vez no se hablan, ¿no? Y nos confunden tal vez ciertos maestros que por falta de estudio, no estamos juzgando a ninguno, pero animamos que se puedan tener un tiempo de estudio constante siempre con la palabra y estén siempre atentos a todo eso, ¿no? Entonces, manos, saluditos ahí a mis hermanos que se han sumado, hermano Adolfo, hermano ahí Adolfo, sí, mandando hola, hermanos, hermano Nelson, vamos a aprender un poco más, hermano, bendiciones, hermana Ermelinda, que Dios me los bendiga. Aquí también voy a saludar a mis hermanos del Facebook, voy a saludar un momento, déjenme. Veo a mis hermanos Rosemary, María Tumiri, el pastor Jorge, hermana Irma, Elsa, Rodolfo, hermana Maruja, hermana Hermelinda, hay hermano Milton, hermana Marta Flores, hermana Marta, gracias por ayudarme, a los que me han ayudado. Desde acá, les mandamos un abrazo cordial, que Dios los bendiga. Sé que estos estudios son largos, pero yo sé que son de provecho. Acostumbrémonos al estudio, no a respuestas fáciles. Una respuesta puede durar 1 minuto, 2 minutos, pero no tiene condensación, no tiene estudio bíblico. Acomódate a el estudio profundo de la palabra de Dios. Muy bien, desde acá, el tiempo no nos da más. La gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos. Que Dios me los bendiga y avancemos más. Y como acabamos este estudio, el rey vuelve, el rey vuelve y la iglesia volverá con él. No sabemos el día y la hora, no sabemos el momento exacto, pero lo que sí sabemos es que él sí vendrá, él volverá. Y cuando él vuelva, dice Pablo en Filipenses, todo ojo lo verá y toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios me los bendiga. Muy bien, nos vamos a quedar un momento con los del